El aire en el ático de $80 millones de Artur Valente, con vistas al Central Park, estaba saturado con el aroma de trufas blancas y colonias caras que costaban más que el alquiler mensual de un apartamento promedio. Allí, el dinero no era solo un medio de intercambio, era una religión, un escudo de impunidad y, sobre todo, una de las armas más letales que existían. Beatriz Lins caminaba por aquel santuario de mármol de Carrara y cristal blindado con una calma que ocultaba la tormenta en su interior, cargando una bandeja de plata maciza con la precisión de un reloj suizo. Para los magnatas que reían y brindaban con champán de cosechas limitadas, Beatriz era simplemente parte del mobiliario de lujo. Ella era una pieza de engranaje más en la maquinaria perfecta del buffet élite, alguien sin rostro, sin voz y, lo más importante para su plan, totalmente invisible. ¿Alguna vez has sentido lo que es ser tratado como si no existieras, como si fueras un objeto diseñado solo para servir? Si alguna vez has tenido que morderte la lengua mientras alguien te subestimaba, dale like a este video, porque Beatriz estaba a punto de dar la vuelta al mundo de estos hombres. Beatriz ajustó su guante de seda blanca, sintiendo la presión del tejido sobre su piel. Bajo esa tela impecable, la yema de sus dedos aún guardaba la memoria táctil de miles de horas golpeando teclados en habitaciones oscuras, escribiendo las líneas de código que en su día cambiaron la seguridad digital del mundo. Antes de que Artur Valente, con su sonrisa de tiburón y sus abogados despiadados, le robara su empresa, Vanguard Tech, Beatriz era conocida como la reina de la ciberseguranza. Ella era la arquitecta de sistemas que protegían billones, pero hoy, el destino, o su propia sed de justicia, la había puesto a servir copas al hombre que destruyó su legado. El eco de la risa de Artur era lo que más le dolía. Cada vez que él celebraba un nuevo contrato, Beatriz recordaba el sonido de las máquinas del hospital donde su padre luchaba por su vida tras el infarto causado por el estrés de la quiebra. El tintineo de las joyas de Cartier contra las copas de cristal de Baccarat le resultaba irritante, un sonido metálico que simbolizaba la opulencia construida sobre las ruinas de las vidas ajenas. Beatriz se deslizó con cautela hacia el círculo central del salón. Allí estaba él, Artur Valente, luciendo un traje de 3 piezas que costaba más que el salario anual de cualquier familia de clase trabajadora. Estaba en medio de un chiste, gesticulando con un habano en una mano y una copa en la otra, relatando con orgullo cómo había aplastado a una pequeña startup competidora esa misma mañana. Es una simple cuestión de biología, mis queridos, decía Artur, con esa voz cargada de una arrogancia que hacía que el estómago de Beatriz diera vueltas de náuseas. En este mercado, como en la naturaleza, existen los depredadores y existen las presas. Es la ley más antigua del mundo: si no puedes proteger lo que es tuyo, simplemente no mereces tenerlo. Es la selección natural aplicada al capital. En ese momento, Artur miró brevemente hacia Beatriz, pero no a sus ojos. Sus ojos se posaron únicamente en la bandeja, evaluando si el servicio era lo suficientemente rápido para su estándar de semidios. Para él, ella no tenía historia, no tenía sentimientos y, ciertamente, no tenía nombre. Ella era solo la ayuda, un recurso descartable. Otra copa aquí, querida, ordenó él, chasqueando los dedos de forma despectiva sin siquiera interrumpir su discurso sobre la superioridad financiera. Beatriz se inclinó con una sumisión fingida que le quemaba por dentro. El peso de la bandeja que sostenía no era nada comparado con el peso de su plan de venganza. Dentro de su bolsillo, oculto bajo el uniforme, un dispositivo electrónico del tamaño de una moneda estaba activo y listo. Cada palabra que Artur pronunciaba estaba siendo capturada. Necesitaba que él siguiera hablando, que su voz vibrara con esa suficiencia insoportable, porque necesitaba su biometría vocal exacta para romper la última barrera de cifrado de los servidores de Valente Investimentos. El suspense en ese salón era tan denso que casi se podía tocar. Beatriz sabía que estaba caminando sobre un hilo muy delgado. Si el micrófono fallaba por una interferencia, o si uno de los guardias de seguridad de Artur notaba que la mesera permanecía demasiado tiempo cerca de las conversaciones privadas, no habría una segunda oportunidad. En este mundo de lobos, ser descubierta significaba la cárcel, la ruina total o algo mucho más oscuro. Artur Valente era famoso por no dejar cabos sueltos cuando alguien intentaba cruzar su camino. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Sergio Moura, el socio cínico y corrupto de Artur, se unió al grupo. Sergio fue quien manipuló las firmas, el hombre que deslizó los papeles falsos que terminaron por arrebatarle Vanguard Tech a Beatriz en una tarde de pesadilla. Verlos allí, riendo juntos y brindando sobre las cenizas de su esfuerzo y la salud de su padre, casi hace que Beatriz pierda los estribos. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la bandeja de plata. Pero ella no era una amateur, era una profesional. Sabía que la venganza es un plato que se sirve con una precisión quirúrgica, y su bisturí digital ya estaba empezando a cortar. ¿Quieres ver cómo Beatriz desmantela este imperio de arrogancia desde adentro? Suscríbete ahora para no perderte el momento en que estos multimillonarios lo pierden todo. El karma está a la vuelta de la esquina.
La tensión en el ático de Artur Valente no era algo que se pudiese ver, más se sentía en el aire, vibrando como una cuerda de violonchelo a punto de romperse. Mientras Beatriz se movía entre los invitados, notó que Sergio Moura, el socio cínico y corrupto de Artur, se unía al círculo principal. Sergio era el hombre que había manipulado las firmas y deslizado los documentos falsos que terminaron por arrebatarle Vanguard Tech a Beatriz en una tarde de pesadilla. Verlos allí, riendo juntos y brindando con el dinero que debería haber sido para la jubilación de su padre, casi hizo que Beatriz perdiera los estribos. Pero ella no era una amateur, sabía que la venganza es un plato que se sirve con una precisión quirúrgica. Suscríbete al canal ahora para no perderte el momento en que estos multimillonarios lo pierden todo. El karma está llegando. Beatriz se acercó de nuevo, esta vez con una botella de reserva envuelta en una servilleta de lino impecable. Necesitaba un momento de proximidad física extrema para garantizar que el grabador de alta fidelidad captara la frecuencia exacta de la voz de Artur. Cada matiz, cada inflexión de su arrogancia era una pieza del rompecabezas digital que estaba armando. Fue entonces cuando decidió ejecutar la primera fase de su provocación controlada. Mientras servía la copa de una invitada enjollada que estaba justo al lado de Artur, Beatriz simuló un tropezón casi imperceptible, un fallo de equilibrio que cualquier mesera cansada tras horas de turno podría tener. Fue un movimiento coreografiado con maestría. Una gota, solo una gota, de champán vintage saltó de la boca de la botella y aterrizó con precisión matemática en la manga del traje impecable de Artur Valente. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío súbito que devoró la música de jazz y las risas. La expresión de Artur cambió en un instante, su risa murió y fue reemplazada por una máscara de frialdad absoluta. Miró la pequeña mancha húmeda en su puño de seda como si hubiera sido alcanzado por una bala de plata. Lentamente, levantó la vista hacia Beatriz, y en sus ojos no había molestia, sino un desprecio puro y desproporcionado. ¿Tienes idea? Comenzó Artur, con la voz ahora en un tono bajo, vibrante y peligroso. Era el tono perfecto. El dispositivo oculto de Beatriz estaba capturando cada armónico de su garganta con una claridad asombrosa. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Es un bespoke de Savile Row. Este tejido vale más que tu vida entera y la de todos los de tu clase. Mil disculpas, señor. El suelo está un poco resbaladizo, perdí el equilibrio por un segundo, dijo Beatriz, bajando la cabeza y fingiendo un temblor en las manos que era, en realidad, pura descarga de adrenalina. Necesitaba que él siguiera hablando, que su furia lo hiciera vocalizar con fuerza, que mostrara su verdadera cara frente a todos sus socios. ¿Disculpas? Intervino Sergio Moura, aprovechando la oportunidad para pisotearla aún más y ganar puntos ante su jefe. Eres una incompetente de clase baja. ¿Cómo es posible que el buffet elite envíe a alguien tan torpe a la casa del hombre más importante de la ciudad? Deberías estar en la calle, mendigando pan, no aquí arruinando la velada de caballeros de honor. Artur dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal con una agresividad contenida. El brillo de crueldad en sus ojos era evidente para cualquiera que se atreviera a mirar. Cállate y sirve, gruñó Artur, marcando cada sílaba con veneno. En realidad, no sirvas nada más. Quédate ahí parada, sosteniendo esa bandeja, como un poste, como un recordatorio de lo que sucede cuando se le da una oportunidad a alguien que no pertenece a este mundo. Quiero que sientas el peso de tu propia insignificancia mientras terminamos de celebrar lo que personas inteligentes como nosotros construyen. Beatriz se quedó inmóvil, cumpliendo la orden con una sumisión gélida. Artur continuó insultándola durante varios minutos, describiéndola como basura desechable, frente a la mirada incómoda de algunos y la burla de otros. Lo que ninguno de esos depredadores financieros sabía era que cada palabra cargada de odio estaba siendo convertida en ondas binarias por el transceptor de Beatriz. Mientras él creía que la estaba destruyendo psicológicamente, ella le estaba robando la llave de su reino. El cazador estaba celebrando su poder, sin darse cuenta de que cada insulto era un clavo más en el ataúd de su fortuna. ¿Crees que Artur se pasó de la raya con Beatriz? Deja tu opinión en los comentarios y prepárate para lo que viene. Aquí está Espansao de Talada do capítulo 3, focada nos segredos do pasado en a motivacao emocional da protagonista, mantendo extensao entre 800 e 1000 palabras, mientras Beatriz se alejaba finalmente del círculo de buitres financieros. El eco de las risas humillantes de Artur Valente resonaba en sus oídos como cristales rompiéndose contra el suelo. Cada paso que daba sobre la alfombra persa le recordaba que, para ellos, ella no era más que una mota de polvo en sus zapatos de $1000. Se refugió por un momento en el área de servicio, un pasillo estrecho, frío y de iluminación fluorescente que contrastaba violentamente con el calor dorado y opulento de la fiesta principal. Allí, apoyada contra la pared de acero inoxidable de una de las neveras industriales, cerró los ojos y permitió que los recuerdos, aquellos que había intentado enterrar bajo capas de frialdad, la invadieran por completo. ¿Alguna vez has perdido algo por lo que trabajaste toda tu vida? Si crees en la justicia,
Deja un comentario con la palabra karma ahora mismo. Hace apenas 2 años, el nombre de Beatriz Lins no estaba asociado a bandejas de plata ni a uniformes de servidumbre. En aquel entonces, su rostro aparecía en los titulares de las revistas de tecnología más importantes del mundo. Como la brillante fundadora de Vanguard Tech, Beatriz había logrado lo que muchos consideraban imposible: desarrollar un algoritmo de cifrado basado en biometría vocal que prometía hacer las transacciones bancarias globales un 100% seguras. No era solo un negocio, era su sueño, el trabajo de su vida y la herencia que quería dejarle a su padre. Él, un humilde profesor de matemáticas, lo había sacrificado todo, desde sus ahorros hasta su propia salud, para pagar la carrera de Beatriz en el MIT, confiando plenamente en el genio de su hija. Pero el éxito masivo atrajo a los depredadores más peligrosos de Wall Street. Artur Valente apareció en su vida con una sonrisa de tiburón perfectamente blanca y promesas vacías de expansión global a través de su firma, Valente Investimentos. Queremos proteger tu visión, Beatriz, le había dicho en una oficina privada impregnada de olor a tabaco caro, mientras Sergio Moura, con una eficiencia letal, deslizaba un contrato de 50 páginas sobre la mesa. Beatriz, impulsada por la pasión de su invento y una confianza ingenua, cometió el error que cambiaría su vida para siempre: no leyó las cláusulas en letra pequeña. Aquellas líneas microscópicas permitían a Valente declarar una insolvencia técnica de la empresa a su antojo, una maniobra legal diseñada para absorber todos los activos y la propiedad intelectual por una fracción de su valor real. En una sola tarde de pesadilla, Beatriz pasó de ser la CEO de una startup multimillonaria a ser una extraña que no tenía permitido ni siquiera entrar a su propia oficina para recoger sus pertenencias. El golpe emocional no solo la destruyó a ella. Cuando su padre vio los camiones de mudanza llevándose el equipo del laboratorio y a su hija siendo escoltada por guardias de seguridad como si fuera una criminal, su corazón, ya debilitado por los años de esfuerzo, finalmente falló. El diagnóstico fue un infarto masivo causado por el estrés extremo de ver el legado de su familia reducido a cenizas por la codicia ajena. No, papá. Te juro que no fue justo, susurró Beatriz en la soledad del pasillo de servicio, abriendo los ojos con una determinación renovada. El dolor punzante que había sentido durante meses se había transformado finalmente en una frialdad absoluta, una herramienta de trabajo. Artur Valente creía que se había quedado con la joya de la corona, pero en su arrogancia, había olvidado un detalle fundamental: aunque poseía los servidores y los documentos legales, el código fuente más avanzado y las claves maestras del sistema nunca estuvieron escritos en ningún papel. Estaban grabados a fuego en la cabeza de Beatriz. Ella sabía que el sistema que ellos utilizaban ahora para proteger sus fortunas robadas tenía una puerta trasera, un punto ciego que solo su creadora podía detectar. Pero para entrar sin activar las alarmas globales, necesitaba algo que ellos guardaban celosamente: sus propias llaves de acceso biométrico. Al insultarla y humillarla esa noche, Artur y Sergio le habían entregado involuntariamente los datos que necesitaba. Cada grito, cada burla grabada por su dispositivo era una frecuencia exacta que ahora Beatriz procesaba mentalmente. El cazador estaba tan ocupado celebrando su robo que no se daba cuenta de que la presa ya estaba dentro del sistema, moviéndose entre las sombras del código como un fantasma sediento de justicia. Beatriz regresó al salón principal con una determinación renovada, moviéndose con la gracia ensayada de quien ha nacido para pasar desapercibida. El plan estaba entrando en su fase más crítica y peligrosa. El objetivo ahora era Sergio Moura. Si Artur era el cerebro público y la cara de la soberbia, Sergio era el ejecutor técnico, el hombre que manejaba las claves de transferencia masiva y los movimientos de capital en la sombra. Suscríbete ahora para ver cómo Beatriz desmantela este imperio de mentiras. ¿No querrás perderte el desenlace de esta infiltración? Mientras caminaba con una nueva bandeja de canapés de salmón, Beatriz notó que Artur la señalaba con la punta de su habano, riendo con un político local sobre la mesera torpe, que casi arruina su traje. Beatriz ignoró la punzada de humillación: cada burla era combustible para su motor interno. Se acercó estratégicamente a la mesa de mármol donde Sergio había dejado su teléfono personal mientras se servía otra dosis de whisky caro. Con la precisión de una cirujana, Beatriz se inclinó para limpiar una mancha inexistente en el borde de la mesa. En ese movimiento fluido, casi invisible para el ojo humano, pegó el pequeño transceptor magnético justo debajo del borde del mármol, a escasos centímetros del dispositivo de Sergio. Su tableta oculta en la cintura vibró sutilmente, confirmando que la conexión se había establecido con éxito. Estaba interceptando el tráfico de datos en tiempo real. ¿Otra vez tú? ¿Es que no sabes cuándo retirarte, niña?, siseó Sergio al notar su presencia, apartándola con un gesto de asco. Vete antes de que pida que te procesen por acoso y te echen a patadas de este edificio. Lo siento mucho, señor Moura. Solo quería asegurarme de que su zona estuviera impecable para sus invitados, respondió ella con una voz sumisa y temblorosa, manteniendo la máscara de empleada incompetente. Inútil.
Moura la apartó de un empujón suave pero degradante, volviendo a su llamada privada mientras Beatriz se alejaba lentamente. Sí, Artur, escucha. Estoy listo. En 10 minutos se abre la ventana del mercado asiático. Iniciaremos la transferencia de los 400 millones de la cuenta de contingencia a las Islas Caimán. El sistema de biometría de voz que le robamos a la niña Linz está activo y funcionando a la perfección. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su columna. Cuenta de contingencia. Ese era el nombre eufemístico que usaban para el dinero que habían desviado ilegalmente de Vanguard Tech. Eran 400 millones de dólares que representaban el sudor de su frente y la salud perdida de su padre. Si lograba interceptar la señal y redirigir los fondos en ese preciso momento, no solo recuperaría su fortuna, sino que dejaría sus crímenes expuestos ante las autoridades financieras globales. Sin embargo, justo cuando se disponía a retirarse hacia la cocina para iniciar el contraataque digital, una mano fuerte y pesada se cerró sobre su antebrazo. Era el jefe de seguridad de Artur, un hombre con ojos de acero que no le había quitado la vista de encima en toda la noche. El señor Valente tiene un mal presentimiento sobre ti, Cenicienta, dijo el guardia con una sonrisa amenazante que no llegaba a sus ojos. Dice que te mueves demasiado bien para ser una simple mesera. Vamos a dar un paseo a la oficina de seguridad. Quiero ver qué es lo que llevas realmente bajo ese uniforme tan impecable. El corazón de Beatriz martilleó contra sus costillas como un animal enjaulado. El suspense alcanzó su punto máximo. Si la registraban ahora, encontrarían la tableta, los receptores y el software de hackeo militar. Todo su plan, su futuro y la posibilidad de salvar a su padre morirían en ese cuarto de seguridad. ¿Logrará Beatriz escapar de las garras de la seguridad o su venganza morirá antes de empezar? No te pierdas el próximo capítulo. Aquí tienes el capítulo 5 rehecho íntegramente en español, expandido para alcanzar entre 800 y 1000 palabras, manteniendo el suspense y la intensidad dramática. La mano del jefe de seguridad, Marcus, apretaba el antebrazo de Beatriz con una fuerza innecesaria, una demostración gratuita de poder que buscaba intimidarla. Sin embargo, ella mantuvo su rostro como una máscara de porcelana fría, impenetrable. El suspense en aquel pasillo de mármol era asfixiante. Justo antes de que el guardia pudiera arrastrarla hacia la sala de interrogatorios privada, la voz cortante y gélida de Artur Valente resonó desde el salón, deteniéndolo en seco. Suéltala, Marcus. No quiero escenas dramáticas frente a mis invitados, todavía, ordenó Artur, acercándose con una elegancia depredadora. Solo quiero que nuestra pequeña e incompetente amiga nos sirva algo realmente especial para cerrar con broche de oro este triunfo. ¿Alguna vez has estado a punto de perderlo todo por defender lo que es justo? Haz clic en el botón de me gusta si apoyas la valentía de Beatriz contra estos tiranos. El guardia la soltó con un empujón despectivo. Beatriz, recomponiendo su uniforme con una dignidad silenciosa que desconcertó a los presentes, siguió a Artur de vuelta al epicentro del salón. Sergio Moura ya la esperaba allí, con una sonrisa de suficiencia y su teléfono inteligente apoyado sobre la mesa de mármol, justo encima de donde Beatriz había pegado el receptor magnético minutos antes. La trampa física estaba lista, ahora faltaba la trampa vocal. Artur hizo una seña casi imperceptible y un sumiller se acercó con una botella que parecía emanar un aura de divinidad financiera, un Romanée Conti de 1990. No era simplemente vino, era un símbolo de un estatus que solo el 0,1% de la población mundial podía soñar con rozar. Esta botella vale más que la casa donde naciste y creciste, niña, se burló Sergio, soltando una carcajada seca. Artur, no dejes que sus manos torpes toquen esta joya. Si ya arruinó tu traje con un champán barato, imagínate lo que hará con un vino de esta categoría. Arruinará el brindis de nuestra mayor victoria. Precisamente por eso quiero que sea ella quien lo sirva, respondió Artur, cuyos ojos brillaban con una crueldad sociópata que helaba la sangre. Quiero ver si su sistema nervioso puede manejar la presión. Escúchame bien, Beatriz, si derramas una sola gota de este elixir, te aseguro que la deuda que contraerás conmigo no la pagarás ni en 10 vidas de trabajo esclavo. Servirás este vino con la perfección de un ángel, o desearás no haber nacido. Beatriz tomó la botella con una firmeza que nadie esperaba. Sus manos no temblaban por el miedo a las amenazas de Artur, sino por la descarga de adrenalina que recorría sus venas. Estaba en el punto de no retorno. Necesitaba que Artur y Sergio confirmaran verbalmente la transferencia bancaria masiva utilizando el sistema de biometría de voz que ella misma había diseñado años atrás. El algoritmo requería una autorización explícita y de alta definición para liberar los fondos. Por favor, señor Valente, este vino es demasiado valioso y la presión es mucha. No estoy segura de poder hacerlo bajo su mirada tan intensa, fingió Beatriz, bajando el tono de voz para obligarlos a ellos a hablar más fuerte y de forma más clara en dirección al micrófono oculto bajo el mármol. Sirve de una maldita vez. Rugió Artur, perdiendo la paciencia. Yo, Artur Valente, te ordeno que sirvas.
Sergio, activa el protocolo de seguridad en el teléfono ahora mismo. Quiero celebrar que hoy, finalmente, somos los dueños absolutos y legítimos de toda la infraestructura de Vanguard. El mundo es nuestro. Sergio presionó el icono de seguridad en su pantalla. Una voz sintética, fría y procesada, brotó del altavoz del teléfono, iniciando transferencia de salida de $400 millones hacia cuenta externa. Por favor, confirme la identidad vocal de los administradores autorizados para finalizar el proceso. Beatriz vio su ventana de oportunidad. Mientras inclinaba la botella con una lentitud agónica sobre la copa de cristal de baccarat de Arthur, simuló un pequeño espasmo en su brazo izquierdo, un error calculado con precisión milimétrica. Hizo que el cuello de la botella golpeara levemente el borde de la copa, produciendo un clic metálico que rompió el silencio tenso del brindis. No derramó vino, pero el sonido fue suficiente para herir el orgullo de Arthur. Inútil. Eres un desperdicio de piel. Gritó Arthur, fuera de sí por la interrupción. ¿Es que no sabes hacer nada bien? Yo, Arthur Valente, autorizo la operación de transferencia ahora mismo. Sergio, da tu maldita confirmación y saca a esta basura de mi vista antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Confirmado por Sergio Moura. Gritó el socio, fulminando a Beatriz con la mirada. Protocolo de transferencia de Vanguard activo. Ahora lárgate de aquí, maldita muerta de hambre, vuelve a tu agujero. Beatriz retrocedió 3 pasos, manteniendo la cabeza baja en una señal de sumisión fingida, mientras ellos reían y brindaban con el vino de miles de dólares, saboreando una victoria que creían definitiva. Ninguno de los dos se percató de que, en la pantalla de la tableta oculta bajo la manga de la blusa de Beatriz, una barra de progreso acababa de alcanzar el final y se iluminaba en un color púrpura brillante, biometría vocal capturada con éxito. Acceso raíz concedido. Propietaria reconocida. La justicia ya no era una posibilidad lejana, era una ejecución en curso. ¿Quieres ver cómo Beatriz borra esas sonrisas de superioridad con un solo clic de su tableta? Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte el próximo capítulo de esta venganza tecnológica. Beatriz caminó hacia la cocina con paso firme y la mirada fija en el frente, atravesando el salón de la gala como una sombra que finalmente recuperaba su forma original. Ya no era la mesera humillada que bajaba la cabeza ante los insultos, ahora era el fantasma en la máquina, la arquitecta silenciosa que estaba a punto de demoler el imperio de Arthur Valente desde sus cimientos digitales. Al cruzar las puertas batientes de la cocina, se dirigió directamente a un rincón oscuro y apartado, oculto detrás de las enormes neveras industriales de acero, lejos de la vista curiosa de los otros empleados que corrían de un lado a otro con bandejas vacías. Suscríbete ahora para ver cómo los millones desaparecen de las cuentas de estos villanos en tiempo real. El momento de la verdad ha llegado y el karma no perdona a nadie. Con manos rápidas y precisas, sacó su tableta oculta. Los datos interceptados por el transceptor magnético bajo la mesa de mármol estaban fluyendo de manera impecable hacia su dispositivo. Tenía los códigos de autenticación de 2 factores, tenía las huellas vocales perfectas de los 2 traidores grabadas en alta fidelidad y, lo más importante de todo, tenía el acceso raíz al protocolo Vanguard. Aquel era el sistema que ella misma había creado con años de esfuerzo y que ellos habían robado, pensando ingenuamente que eran más listos que su propia creadora por el simple hecho de tener más dinero y mejores abogados. Bienvenidos de nuevo a casa, susurró Beatriz con una sonrisa gélida mientras sus dedos volaban sobre la pantalla táctil. Estaba ejecutando comandos de nivel de sistema que Arthur ni siquiera sabía que existían en la arquitectura del software. Mientras tanto, en el opulento salón, Arthur Valente levantaba su copa de vino de miles de dólares, rodeado de socios y parásitos sociales que lo adoraban como si fuera un rey Midas moderno. No tenía la menor idea de que su oro se estaba convirtiendo en cenizas digitales en ese preciso segundo. Beatriz activó el script de recuperación de activos de emergencia. No estaba robando dinero, simplemente estaba reclamando lo que legítimamente le pertenecía a ella y a su padre, devolviendo el capital a su origen legal. Transfiriendo $400 millones de la cuenta de contingencia a Fideicomiso Lins Vanguard. Bloqueando acceso de administrador de forma permanente para los usuarios Valente y Moura. Iniciando vaciado preventivo de cuentas personales por detección de fraude corporativo y lavado de activos. De repente, un murmullo de confusión empezó a recorrer el salón de la gala como una ola de frío. Los teléfonos inteligentes de los hombres más ricos de la sala empezaron a emitir un sonido estridente y persistente de alerta de seguridad. No eran simples notificaciones de redes sociales ni mensajes de texto comunes. Eran alertas rojas críticas enviadas directamente por sus departamentos de seguridad financiera y sus bancos privados en Suiza y las Islas Caimán. Sergio Moura fue el primero en palidecer de forma visible. Miró su teléfono y el cristal de su copa de vino estuvo a punto de estallar por la presión casi inhumana de su agarre. Sus ojos se abrieron desorbitados, llenos de un terror que nunca había conocido. Arthur.
Tartamudeó con el labio inferior temblando violentamente. Tenemos un problema catastrófico. Mi cuenta personal, el saldo acaba de caer a cero absoluto. Ha desaparecido todo. Arthur se rió, una risa nerviosa, seca y cargada de una soberbia que se negaba a morir. No digas estupideces, Sergio. Acabamos de confirmar la transferencia hace un minuto. Será un error técnico del banco o un problema temporal de la red por la tormenta. No seas paranoico. Pero entonces, el propio Arthur sacó su teléfono de oro de su bolsillo. Su rostro, que minutos antes estaba rojo por el vino y la arrogancia, se volvió de un color gris cadavérico, casi espectral. En la pantalla, donde debería haber figurado una fortuna inimaginable acumulada mediante el engaño, solo aparecía un número, pequeño, frío y definitivo, 0 pesos. Debajo del saldo inexistente, un mensaje de sistema parpadeaba en un color púrpura neón intenso, el color que Beatriz siempre usaba en sus interfaces de diseño originales, un color que Arthur había intentado borrar de la identidad de la empresa. Conoce tu lugar, Arthur. La dueña ha vuelto por lo suyo y el sistema ya no te reconoce. Arthur levantó la vista frenéticamente, buscando a la mesera entre la multitud de invitados confundidos y asustados que empezaban a rodearlo. Pero Beatriz Lins ya no estaba allí para recibir sus gritos. En el suelo de la cocina, solo quedaba tirado el delantal negro del uniforme y la placa con el nombre falso de Elena. Seguridad. Gritó Arthur con una voz que ya no sonaba poderosa, sino como el chillido desesperado de un animal acorralado en una trampa. Buscad a la chica de la bandeja. Cerrad todas las salidas. Nadie sale de este edificio. Pero era demasiado tarde para las órdenes de un hombre que ya no tenía con qué pagarlas. El sistema de seguridad inteligente del edificio, ahora bajo el control total y exclusivo de Beatriz, ejecutó un cierre de emergencia. Bloqueó los ascensores de lujo y selló las puertas principales con pernos electrónicos. Los cazadores estaban finalmente atrapados en su propia jaula de cristal y mármol, mientras su dinero volaba a la velocidad de la luz a través de la fibra óptica hacia las manos de la mujer que decidieron humillar. Beatriz ya estaba en el muelle de carga, subiéndose a un coche que la esperaba, mientras el imperio de Valente se desmoronaba en silencio detrás de ella. El caos que se desató en el ático de Arthur Valente no fue ruidoso ni explosivo, fue un silencio gélido, un vacío de poder que cortaba el aire más que cualquier grito de desesperación. Los hombres y mujeres más poderosos de Manhattan, acostumbrados a dar órdenes que movían mercados enteros, estaban ahora petrificados, mirando las pantallas de sus teléfonos como se mira a una granada a la que le han quitado la anilla. El murmullo de la música ya se detuvo abruptamente cuando el pianista, contagiado por la tensión eléctrica de la sala, dejó de tocar. ¿Alguna vez has visto a un arrogante perderlo todo en un solo segundo? Suscríbete ahora para no perderte el final de esta justicia poética. El karma siempre llega. Sergio Moura estaba hiperventilando. Su rostro, antes congestionado por el alcohol y la soberbia, se había vuelto de un color ceniza cadavérico. Sus manos temblaban con tal violencia que su teléfono resbaló de sus dedos, golpeando el suelo de mármol con un sonido seco. Bloqueado. Mi acceso de administrador está completamente bloqueado. Chilló Sergio, su voz perdiendo toda la gravedad y convirtiéndose en un agudo lamento de terror. Arthur, la cuenta de contingencia, los 400 millones, han desaparecido. El sistema no reconoce mis credenciales. Dice que los fondos han sido devueltos a su origen por detección de fraude sistémico. Arthur Valente no respondió de inmediato. Estaba de pie, inmóvil como una estatua de sal, con la copa de Romanée Conti de $20.000 todavía sujeta entre sus dedos, pero sus nudillos estaban tan blancos que parecían a punto de atravesar la piel. De repente, su propio teléfono, el dispositivo de oro que simbolizaba su estatus, vibró con una videollamada entrante de un número encriptado. Con un presentimiento funesto que le oprimía el pecho, Arthur aceptó la llamada y, en un arranque de rabia y desesperación, proyectó la imagen en la pantalla gigante de 100 pulgadas que presidía el salón. En la pantalla no apareció el rostro de un hacker con máscara o un símbolo anónimo. Apareció, con una claridad cinematográfica, el rostro sereno, gélido y triunfante de Beatriz Lins. Ya no llevaba el uniforme de mesera de Lumière, vestía una chaqueta de cuero negro y estaba sentada en una silla de diseño ergonómico en lo que parecía ser un búnker tecnológico de última generación. Detrás de ella, el logotipo original de Vanguard Tech brillaba en un neón púrpura desafiante, el mismo color que Arthur había intentado borrar de la historia. Hola, Arthur. Hola, Sergio, dijo Beatriz, su voz resonando en los altavoces de alta fidelidad con una autoridad que hizo que varios invitados retrocedieran. Veo que el vino de 1990 no os ha sentado muy bien. Es una lástima, era una cosecha excelente para celebrar el fin de una era. Vuestra era. Tú. Rugió Arthur, recuperando finalmente el habla, aunque su voz sonaba quebrada. Maldita muerta de hambre.
Voy a encontrarte y voy a encargarme personalmente de que no vuelvas a ver la luz del sol. Devuélveme mi dinero ahora mismo o te juro que no habrá lugar en este planeta donde puedas esconderte. ¿Tu dinero, Arthur? Beatriz soltó una risa suave, cargada de un veneno refinado durante años de injusticia. Te equivocas, como siempre. Tu arrogancia es tu mayor punto ciego. He recuperado mi dinero. Los 400 millones de dólares que robaste de Vanguard Tech mediante contratos leoninos y fraudes procesales ya han sido transferidos de vuelta al fideicomiso legal de mi padre. Y sobre vuestras cuentas personales, bueno, considerad ese vacío absoluto como una multa por daños morales y por el tiempo que me hicisteis perder cargando vuestras bandejas de plata. La sala estalló en susurros de asombro. Los socios de Arthur, que hace minutos le palmeaban la espalda, ahora se alejaban de él como si fuera un leproso financiero. El suspense era insoportable mientras Beatriz operaba algo en su consola, y en la pantalla gigante empezaron a desfilar, en tiempo real, todos los registros de las transferencias ilegales, los audios de las confesiones grabadas esa misma noche y las pruebas definitivas del robo de propiedad intelectual. El sistema de biometría vocal que tanto os gustaba usar para vuestro beneficio, resultó ser el testigo principal de vuestros crímenes, continuó Beatriz, mirando fijamente a la cámara, como si pudiera ver el miedo en los ojos de Arthur. Cada insulto que me lanzasteis, cada burla sobre mi insignificancia, fue la llave que abrió la puerta de vuestra celda. Arthur lanzó su copa contra la pantalla en un estallido de furia ciega, pero el cristal templado ni siquiera se inmutó. La imagen de Beatriz seguía allí, imperturbable, observando el colapso de un imperio construido sobre el engaño. El hombre que se creía un depredador supremo acababa de darse cuenta de que siempre fue la presa de alguien mucho más inteligente que él. Si crees que Beatriz hizo lo correcto al recuperar su legado y hundir a estos corruptos, deja un sí en los comentarios. El final está cerca. El silencio que siguió a las palabras de Beatriz en la pantalla gigante era sepulcral, solo interrumpido por el sonido lejano de las sirenas que comenzaban a rebotar contra los rascacielos de la Quinta Avenida. Arthur Valente, el hombre que minutos antes se sentía el dueño del destino de la ciudad, estaba ahora derrumbado en su sillón de cuero italiano, con la mirada perdida en el vacío de sus cuentas bancarias. La copa de vino, que representaba su estatus inalcanzable, yacía rota a sus pies, una mancha roja extendiéndose sobre el mármol como un símbolo de su propia ruina. Suscríbete ahora para ver cómo se hace justicia definitiva. El momento que todos esperábamos ha llegado. Sergio Moura, preso del pánico, intentaba desesperadamente borrar archivos de su tableta, pero el sistema no respondía. Cada vez que pulsaba una tecla, la pantalla mostraba un mensaje de error con el logo de Vanguard Tech. Beatriz no solo les había quitado el dinero, les había arrebatado el control de sus propias herramientas. Estaban atrapados en una celda digital diseñada por la misma mujer a la que habían despreciado. No puedes hacer esto, Beatriz, balbuceó Sergio, con la voz quebrada y las lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. Esto es un ataque terrorista cibernético. Te pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. Devuélvenos el acceso. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Te daremos el doble de lo que valía tu empresa. La imagen de Beatriz en la pantalla gigante se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de lástima y desprecio absoluto. ¿Un acuerdo, Sergio?, preguntó ella, y su voz retumbó en todo el ático. Me ofreciste un acuerdo hace 2 años y lo usaste para destruir a mi familia. No busco dinero, porque ya lo tengo. Busco justicia. Y mientras tú intentas borrar tus rastros, quiero que sepas que el FBI y la Comisión de Valores ya tienen una copia espejo de cada documento, cada soborno y cada fraude que habéis cometido desde que me robasteis la empresa. En ese momento, las puertas del ascensor de servicio se abrieron de golpe. Pero no eran los refuerzos de seguridad de Arthur. Eran agentes federales con chalecos antibalas, liderados por una fiscal que Beatriz había contactado semanas atrás. El suspense llegó a su punto álgido cuando los agentes rodearon a los socios de Croft Capital. Los invitados, aterrorizados, se pegaban a las paredes, grabando la caída de los titanes con sus propios teléfonos móviles, los mismos dispositivos que Beatriz había usado para exponer la verdad. Arthur se levantó lentamente, tratando de recuperar un resto de su antigua dignidad. Se ajustó la chaqueta del traje de Savile Row, aunque ahora parecía quedarle grande, como si su arrogancia se hubiera desinflado de golpe. Esto no ha terminado, gruñó Arthur, mirando directamente a la cámara de la pantalla. Tengo los mejores abogados del país. Saldré de esta antes del amanecer y te encontraré, Beatriz. Te juro que te arrepentirás de haber nacido. Beatriz no se inmutó. Su rostro permaneció impasible, una roca en medio de la tormenta que ella misma había desatado. Tus abogados no trabajan gratis, Arthur, respondió ella con una frialdad que helaba la sangre. Y como te dije antes, tus cuentas personales están bloqueadas por sospecha de lavado de dinero. No tienes ni un centavo para pagar una fianza, mucho menos un bufete de abogados.
Eres un hombre pobre en un traje caro. Conoce tu lugar, el suelo. La fiscal se acercó a Arthur y le leyó sus derechos mientras le colocaba las esposas. El sonido del metal cerrándose sobre las muñecas del multimillonario fue el veredicto final. Sergio Moura, a su lado, lloraba abiertamente, suplicando clemencia mientras era escoltado hacia el ascensor. Desde su búnker, Beatriz observaba cómo sacaban a los hombres que pensaron que podían jugar con las vidas de los demás sin consecuencias. El suspense de la noche se transformaba ahora en una sensación de cierre absoluto. El imperio de Valente se había construido sobre la arena del engaño, y una sola ola de verdad había sido suficiente para borrarlo del mapa. Antes de cerrar la conexión, Beatriz miró por última vez a Arthur, quien la observaba con odio desde el umbral de su ático ahora invadido por la ley. Este es el protocolo Vanguard, Arthur, sentenció Beatriz. Seguridad total para los honestos, y una trampa ineludible para los ladrones. Adiós, depredador. La pantalla se apagó, dejando el salón en una penumbra cargada de silencio. Los agentes terminaron de desalojar el lugar, y lo que antes era el epicentro del poder de Manhattan, se convirtió en una escena del crimen desolada. Beatriz había ganado, no con la fuerza de los puños, sino con la fuerza de su ingenio. El mundo pronto sabría que la mesera invisible era, en realidad, la mujer más poderosa de la ciudad. El silencio regresó al búnker tecnológico de Beatriz, pero ya no era un silencio cargado de ansiedad o de sed de venganza. Era la paz absoluta de quien ha completado una misión que parecía imposible. Beatriz cerró la conexión con el ático de Arthur Valente con un último clic suave, viendo cómo la pantalla se desvanecía a negro. Se reclinó en su silla de cuero, exhalando un aire que parecía haber estado retenido en sus pulmones durante 2 largos y agónicos años. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de justicia. No olvides suscribirte ahora mismo para más relatos donde el karma siempre llega. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas. Beatriz se levantó y caminó hacia el gran ventanal de su nueva oficina. Desde esa altura, las luces de la ciudad de Nueva York se extendían ante ella como un océano de posibilidades. Ya no se sentía como una sombra moviéndose entre los gigantes, se sentía como la arquitecta de su propio destino. La ciudad, que antes la había ignorado y pisoteado, ahora parecía rendirse ante su ingenio. El nombre de Beatriz Lins volvería a los titulares, pero esta vez no como una víctima de los tiburones financieros, sino como la mujer que demostró que la ética y la tecnología son una combinación invencible. De repente, su teléfono personal, el que mantenía solo para asuntos del corazón, comenzó a vibrar. Era una llamada del hospital. El pulso de Beatriz se aceleró, pero no por miedo, sino por una esperanza que casi había olvidado sentir. ¿Señorita Lins? La voz de la enfermera sonaba emocionada, casi incrédula. Tiene que venir de inmediato. Es su padre. Ha abierto los ojos hace apenas unos minutos. Los médicos dicen que es un milagro médico, su presión arterial y su actividad cerebral se han estabilizado de forma repentina y total. A Beatriz se le escapó una lágrima, la primera lágrima de pura felicidad en años. Sabía perfectamente que no era un milagro médico aleatorio, era la conexión profunda entre un padre y una hija. Era como si el alma de su padre hubiera estado esperando esa señal, esa paz de saber que la justicia finalmente se había cumplido y que el honor de su familia había sido restaurado. El peso invisible que Beatriz había cargado sobre sus hombros desde la quiebra de Vanguard Tech se evaporó en ese instante, dejándola ligera, libre. Bajó al estacionamiento privado del edificio, donde un coche negro de líneas elegantes la esperaba. No era un coche de lujo ostentoso ni vulgar como los que Arthur solía coleccionar para alimentar su ego, era una máquina sólida, eficiente y poderosa, una extensión de la propia Beatriz. Al salir a la calle, el destino quiso que pasara una última vez por delante del edificio de Arthur Valente. La escena era un caos de luces azules y rojas. Los reporteros de televisión se empujaban para captar la imagen del año. Beatriz redujo la velocidad lo justo para ver cómo los agentes federales sacaban al magnate esposado. Arthur Valente ya no era el león de Wall Street, su traje de Savile Row estaba arrugado, su cabello antes perfecto estaba desordenado y su rostro, desencajado por la vergüenza y el odio, quedaba inmortalizado por los flashes de las cámaras de prensa. Detrás de él, Sergio Moura lloraba sin consuelo, ocultando su cara con las manos, consciente de que su vida de lujos construida sobre mentiras se había terminado para siempre. Beatriz Lins no se detuvo a disfrutar del espectáculo del dolor ajeno. No necesitaba alimentar su ego viendo la derrota de sus enemigos para sentirse victoriosa. Ella conocía exactamente su lugar en el mundo. Su lugar no era debajo de una bandeja de plata, ni detrás de un uniforme de servidumbre, ni siendo la sombra de hombres mediocres. Su lugar estaba en la cima de la innovación, creando, protegiendo y asegurándose de que nadie volviera a subestimar jamás a la persona silenciosa que observa y analiza desde las sombras. Al llegar al hospital, entró en la habitación de su padre. Él la miró con una debilidad que pronto desaparecería y esbozó una sonrisa cansada pero llena de orgullo.
Beatriz le tomó la mano, sintiendo el calor de la vida regresando a ambos. Lo logramos, papá, susurró ella. Vanguard es nuestra otra vez. Y esta vez, nadie podrá quitárnosla. Porque al final del día, los imperios construidos sobre la codicia y las mentiras siempre caen con un solo clic de la verdad, pero el talento real y la integridad son invencibles. Beatriz aceleró hacia su futuro, dejando atrás las ruinas de lo que fue Valente Investimentos, lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Una vida donde ella ya no era invisible. Ella era la dueña de la tecnología, de la justicia y, finalmente, de su propia y absoluta libertad.